Joseph Stiglitz, como ustedes saben, es premio Nobel de Economía, fue economista jefe del Banco Mundial, asesor del presidente de los Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton y es un prestigioso académico de la Universidad de Columbia. Actualmente ocupa puestos en entidades importantes, autor de un montón de trabajos, escribe frecuentemente artículos periodísticos y en días pasados publicó un trabajo que yo creo que es muy importante. Lleva por título ¿Cómo Estados Unidos podría perder la nueva Guerra Fría? Quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de este trabajo. Comienza diciendo lo siguiente: Estados Unidos parece haber entrado en una nueva Guerra Fría, tanto con China como con Rusia. Y la descripción que hacen los líderes estadounidenses de la confrontación como una confrontación entre democracia y autoritarismo no pasa la prueba del olfato, especialmente en un momento en el que los líderes están cortejando activamente a un violador sistemático de los derechos humanos como Arabia Saudita. Todo esto lo hemos dicho nosotros aquí con otras palabras desde que comenzó la guerra y desde antes, porque la nueva Guerra Fría no la desata Rusia, no la desatan los acontecimientos de Ucrania. Eso estaba planteado desde mucho antes. Pero bien, sigue diciendo Stiglitz, tal hipocresía sugiere que es, al menos en parte, la hegemonía global, no los valores, lo que realmente está en juego. Durante 2 décadas después de la caída del telón de acero, Estados Unidos fue claramente el número 1. Pero luego vinieron guerras desastrosamente equivocadas en el Medio Oriente, la crisis financiera de 2008, la creciente desigualdad, la epidemia de opiáceos y otras crisis que merecían poner en duda la superioridad del modelo económico de Estados Unidos. Además, entre la elección de Donald Trump, el intento de golpe de Estado en el Capitolio de los Estados Unidos, numerosos tiroteos masivos, un partido republicano empeñado en la supresión de votantes y el surgimiento de sectas de conspiración como QAnon, hay evidencia más que suficiente para sugerir que algunos aspectos de la política estadounidense y la vida social se han vuelto profundamente patológicos. Por supuesto, Estados Unidos no quiere ser destronado, pero es simplemente inevitable que China supere económicamente a los Estados Unidos, independientemente del indicador oficial que se utilice. No solo su población es 4 veces mayor que la de Estados Unidos, su economía también ha estado creciendo 3 veces más rápido durante muchos años. De hecho, ya superó a Estados Unidos en términos de paridad de poder adquisitivo en el 2015. Si bien China no ha hecho nada para declararse a sí misma como una amenaza estratégica para Estados Unidos, la escritura está en la pared. En Washington existe un consenso bipartidista de que China podría representar una amenaza estratégica y que lo mismo que debe hacer Estados Unidos para mitigar el riesgo es dejar de ayudar al crecimiento de la economía china. Según este punto de vista, la acción preventiva está justificada, incluso
si significa violar las reglas de la Organización Mundial del Comercio que los propios Estados Unidos hicieron tanto por escribir y promover. Nosotros hemos explicado aquí con detalles por qué Estados Unidos, después de todos esos esfuerzos por encaminar al mundo por ese camino, valga la repetición del término, del libre comercio, la libre circulación de los capitales y de las mercancías, ¿por qué ha entendido que ese fue un camino equivocado? Porque en base a esas nuevas reglas, sencillamente China estaba superando a Estados Unidos en dinamismo económico, en crecimiento de la economía, porque China aprovechó muy bien esa apertura comercial para hacer negocios y para desarrollarse. Este frente en la nueva Guerra Fría se abrió mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania, lo había dicho ya, y desde entonces altos funcionarios estadounidenses han advertido que la guerra no debe desviar la atención de la verdadera amenaza a largo plazo, China. Siempre hemos dicho, este es un episodio, la guerra en Ucrania, dentro de un proceso en el que China es el principal blanco. Si es así, entonces todo esto que está ocurriendo, el desgaste que está experimentando Occidente en este enfrentamiento que no está ganando, no ayuda a esa causa, a lo más importante que es la contención de China. Dado que la economía de Rusia tiene aproximadamente el mismo tamaño que la de España, su asociación sin límites con China apenas parece importar económicamente, aunque su voluntad de participar en actividades disruptivas en todo el mundo podría resultar útil para su vecino del sur más grande. Pero un país en guerra, entre comillas, la palabra guerra, necesita una estrategia. Y Estados Unidos no puede ganar un nuevo concurso de grandes potencias por sí solo. Necesita amigos. Sus aliados naturales son Europa y las demás democracias desarrolladas del mundo. Pero Trump hizo todo lo que pudo para alienar a esos países. Y los republicanos, que aún están totalmente en deuda con él, han proporcionado amplias razones para cuestionar si Estados Unidos es un socio confiable. Además, Estados Unidos también debe ganarse sus corazones y las mentes, debe ganarse los corazones y las mentes de miles de millones de personas en los países en desarrollo y los mercados emergentes del mundo, no solo para tener los números de su lado, sino también para asegurar el acceso a recursos críticos. Al buscar el favor del mundo, Estados Unidos tendrá que recuperar mucho terreno perdido. Su larga historia de explotación de otros países no ayuda, ni tampoco su racismo profundamente arraigado, una fuerza que Trump canaliza de manera experta y cínicamente. Más recientemente, los legisladores estadounidenses contribuyeron al apartheid de las vacunas global, mediante el cual los países ricos recibieron todas las vacunas que necesitaban, mientras que las personas de los países más pobres quedaron a su suerte. Es lo que nosotros hemos dicho. Realmente en el discurso hay posiciones hipócritas que todo el mundo identifica claramente. Es el caso, por ejemplo, de la propuesta de alianza que nos han hecho ahora en el marco de la Cumbre de las Américas. Una alianza para avanzar, para progresar juntos. Los mismos que mostraron su egoísmo cuando acapararon las vacunas y los insumos médicos.
y se negaron a cooperar con el resto del mundo para buscar soluciones conjuntas. Y entonces, ahora vienen y nos dicen que nos admiran, nos respetan y quieren nuestro desarrollo. Pero cuando usted analiza su oferta, en el centro, el eje, lo que motiva todo, es el tema de las migraciones. Lo que nos están proponiendo es que nosotros ayudemos a Estados Unidos a evitar los flujos y que nosotros mismos ayudemos a combatir ese problema convirtiéndonos en receptores de migraciones. En el caso de República Dominicana, que ya somos receptores de flujos migratorios desde hace más de un siglo, entonces se nos presiona de una manera un tanto sutil, pero muy peligrosa para la República Dominicana. Porque eso de trabajar para resolver lo que se entiende que es un problema de trato a los trabajadores del sector azucarero, tiene un claro objetivo, tiene un claro propósito, que es colocar contra la pared a grupos económicos importantes, influyentes en República Dominicana, para ponerlos del lado claramente y de manera más resuelta de la agenda de los Estados Unidos. Por ese camino van a terminar convirtiendo la isla española en un territorio de gravísimos conflictos y van sencillamente a desestabilizar toda la isla española con un claro conocimiento de causa, con un propósito que es el de favorecer su propia política, perjudicando intereses de la República Dominicana vitales. Vamos a otra pausa, en breve continuamos. Nosotros hemos dicho aquí hasta el cansancio que Estados Unidos no va a conseguir la comprensión del mundo para su causa mientras esté asumiendo posiciones hipócritas y posiciones que desconocen los intereses vitales de las distintas naciones. Miren el caso de Europa. ¿Cómo está actualmente Europa? Entrando en una situación muy, pero muy complicada. Hay gente que pensaba como que todo esto que está ocurriendo en Ucrania, las consecuencias de esa guerra que ya comienzan a afectar al mundo occidental, Europa en lo particular, que eso no se iba a sentir internamente. Nosotros aquí lo advertimos. Ustedes van a ver cómo se trastorna la vida en cada uno de esos países. Porque la gente, cuando estalló el conflicto, obviamente Rusia irrumpe en el territorio de una nación vecina, un territorio que le es extranjero, desata una guerra, hay destrucción, hay muerte. ¿Quién puede justificar eso? ¿Quién no se indigna frente a una situación como esa? Y bueno, la gente en Europa reaccionó en consecuencia. Pero ojo, y nosotros lo dijimos en múltiples oportunidades, lo hemos estado sosteniendo aquí. Eso al final se revierte y ya nosotros vemos cómo se siente el malestar social, que va a tener una gran repercusión en la vida política. En Gran Bretaña ya hay manifestaciones. En España hay una gran inconformidad, porque resulta que como consecuencia de la inflación, como consecuencia del incremento de los alquileres, de la energía eléctrica, de los combustibles, de los alimentos, la gente ha perdido cerca de 400 euros mensuales de ingreso. Y eso es una pérdida significativa que tendrá evidentemente que sus consecuencias. En el caso de República Dominicana, nosotros lo hemos dicho también aquí de forma sostenida, ese problema de las migraciones. Pretender
meter a la República Dominicana, que nosotros asumamos las consecuencias de un Estado vecino que se desintegra, que la comunidad internacional está contribuyendo a su desintegración. Pretender que nosotros asumamos responsabilidades en las consecuencias de eso es un crimen. Y ustedes pueden estar seguros de que los dominicanos eso no lo van a aceptar de buena gana. El pueblo dominicano no va a aceptar eso. Nunca va a estar de acuerdo con eso. Y ustedes pueden estar seguros de que su reacción frente a esa realidad va a ser contundente. Y la política puede cambiar internamente de forma radical al calor de ese problema. Porque los líderes populistas y antisistema no han emergido en nuestros países así por así. Esto ha ocurrido justamente al calor de políticas injustas que sistemáticamente e hipócritamente se nos imponen. Por eso ahora el señor Joe Biden aparece en una cumbre con los presidentes de nuestra región, hablando de que hay que sepultar la política económica del derrame. Después de evidencias, de múltiples evidencias, de montones y montones de evidencias, de que eso no estaba funcionando bien. Ahora se nos da ese caramelo, mientras por el otro lado se nos imponen políticas grotescas, que reitero, el pueblo dominicano no va a aceptar. Y es lo que ha ocurrido en la región. ¿Por qué en la inmensa mayoría de los países se han estado imponiendo corrientes de izquierda? Porque la derecha política lo único que tiene como opción es el fracasado neoliberalismo, que ahora dice Biden que hay que enterrar. Pero que cuando se trata de hacer planteamientos concretos, lo que se habla entra dentro del discurso de siempre. Porque ¿qué es lo que es la reforma del BID? ¿Qué es lo que trae consigo? Políticas neoliberales. Es más, un retroceso con respecto a lo que ya teníamos. Una organización que estuvo siempre presidida por un latinoamericano y que servía para apoyar políticas públicas en nuestros países. Eso ahora va a cambiar bajo una dirección orientada por un hombre de los Estados Unidos. Y la ayuda se va a dirigir a los grupos privados y no a los gobiernos. ¿Eso es realmente un avance? Hay que preguntárselo realmente. Pero bueno, continuemos con el artículo del señor Joseph Stiglitz. Él dice, mientras tanto, los nuevos opositores de la Guerra Fría de Estados Unidos han hecho que sus vacunas estén fácilmente disponibles para otros a un costo menor o igual, al mismo tiempo que ayudan a los países a desarrollar sus propias instalaciones de producción de vacunas. Que por cierto, el nacionalismo de vacunas, como lo calificó correctamente el Papa Francisco, fue el primero que lo hizo en esos términos. Eso es lo que ha provocado, entre otras causas, que nosotros hayamos perdido millones de pesos en vacunas que se nos vencieron. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente fue imposible ponerse de acuerdo con las empresas farmacéuticas para que nos hicieran los suministros conforme a un cronograma que nos permitiera a nosotros cierto margen de maniobra. Naturalmente a nosotros nos ha faltado un poco de previsión porque pudimos haber hecho un esfuerzo para entendernos con otros países. Mira, yo tengo estas vacunas aquí disponibles, recíbelas. Cuando tú recibas la tuya, entonces tú me la facilitas y así nos arreglamos para acomodar los calendarios. O sencillamente hacer la donación.
Pero de todos modos, la forma en que nos han entregado los pedidos ha sido fundamentalmente para acomodar los intereses de las farmacéuticas. Lo han hecho cuando a ellos les ha dado la gana. Y eso a nosotros no nos ha ayudado. Pero bueno, la brecha, sigue diciendo Stiglitz, de credibilidad es aún mayor. Brecha de credibilidad. La gente no se toma en serio lo que están diciendo los países desarrollados. ¿Por qué? Porque nos han narigoneado desde siempre. Y su política se basa en la imposición, más que en el trabajo para extraer beneficios como consecuencia de una labor común. Apuestan a imponernos a nosotros las cosas, sus políticas, sus intereses, aún sacrificando nosotros los intereses nacionales. No obstante a que tenemos menos posibilidades y menos recursos disponibles. Pero eso es lo que ha ocurrido siempre. Nos han puesto a bailar la música que a ellos les ha dado la gana. Y por eso Stiglitz habla de brecha de credibilidad. Entonces dice que esa brecha es mayor cuando se trata del cambio climático, que afecta de manera desproporcionada a aquellos en el sur global, o sea, al mundo en desarrollo, que tienen la menor capacidad para hacerle frente. Tienen un discurso de defensa del medio ambiente, cuando todo el mundo sabe que no son primero los que tienen mayor responsabilidad en la contaminación. Y ese problema que ahora que está creado, no lo crearon países como República Dominicana, ni el sur global, que no emite tantos gases de efecto invernadero como las economías más desarrolladas. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer comparativamente mayores sacrificios que los que más responsabilidades tienen en este problema. Pero además de eso, el discurso es totalmente güero, porque te predican una cosa y en la práctica hacen otra. Donald Trump fue el más honesto en lo que tiene que ver con eso y sacó a Estados Unidos de la convención y él dijo que eso no era verdad, que la situación sea como la están planteando los especialistas. Pero bueno, seguimos con el trabajo de Stiglitz. Si bien los principales mercados emergentes se han convertido en las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en la actualidad, las emisiones acumuladas de Estados Unidos siguen siendo las más grandes con diferencia. Claro, hoy China, por ejemplo, es un país que emite muchos gases contaminantes, pero eso es prácticamente reciente. Los países desarrollados continúan sumándose a ello. Y lo que es peor, ni siquiera han cumplido sus exiguas promesas de ayudar a los países pobres a manejar los efectos de la crisis climática que provocó el mundo rico. En cambio, los bancos estadounidenses contribuyen a la crisis de deuda que se avecinan en muchos países, a menudo revelando una indiferencia depravada ante el sufrimiento resultante. Permítanme hacer otra pequeña pausa. Estados Unidos, sigue diciendo Joseph Stiglitz, sobresale en sermonear a otros sobre lo que es moralmente correcto y económicamente sensato. Pero el mensaje que generalmente llega, como deja en claro la persistencia de los subsidios agrícolas de Estados Unidos y Europa, es haz lo que digo, no lo que hago. Especialmente después de los años de Trump, Estados Unidos ya no tiene ningún derecho a la superioridad moral, ni tiene la credibilidad para dar consejos. El neoliberalismo y la economía de goteo nunca fueron ampliamente aceptados en el sur global y ahora están pasando de moda
en todas partes. Yo estoy compartiendo con ustedes este trabajo, no significa, sin embargo, que yo comparta todo lo que dice el señor Stiglitz, que es indiscutiblemente que una autoridad en asuntos económicos, premio Nobel. No comparto todo lo que él dice. Él, por ejemplo, ataca mucho a Donald Trump y casi le está atribuyendo los males de Estados Unidos a la política de Trump. Pero resulta que todo eso viene de viejo. Donald Trump lo que heredó fue una circunstancia, problemas que ya sus antecesores le habían dejado. Y Joe Biden lo que hace es retomar la política de los antecesores, de los que fueron realmente los causantes de los problemas. Usted puede estar o no de acuerdo con Trump. Yo creo que Trump manejó de manera muy vulgar los asuntos delicados asuntos de Estado. Pero intentó introducir correctivos y en algunos casos con cierto fundamento. Por ejemplo, Donald Trump planteó echar a un lado la OTAN y centrarse en mejorar la competitividad de la economía de Estados Unidos. Y ese era un camino correcto. Ahora, Donald Trump tuvo tropiezos, planteamientos que no fueron bien recibidos porque no fueron correctamente hechos. Pero de que habían razones suficientes como para cambiar el rumbo de los Estados Unidos, indiscutiblemente que es así. Y los demócratas tienen en todo esto probablemente una mayor cuota de responsabilidad. Pero bueno, sigue diciendo Joseph Stiglitz. Al mismo tiempo, China se ha destacado no por dar conferencias, sino por proporcionar a los países pobres infraestructura sólida. Usted se encuentra con el mismo razonamiento en el análisis de gente de posiciones distintas, porque es una cuestión evidente. La política china ha sido más inteligente, que ha conectado más con las necesidades de los distintos países. Yo invierto, yo te facilito recursos, sin todas las condicionantes políticas y de todo tipo que tradicionalmente han acompañado las supuestas ayudas occidentales. Y además de eso practico solidaridad como hicieron con sus vacunas. Es verdad que no nos las regalaron, pero las compartieron. Que no hizo Occidente. Primero se enfocó en la solución de sus problemas y cuando tenían ya sobrante y la mitad del camino recorrido, entonces comenzaron a hacer algunas donaciones como para que no digan. Y lógicamente en ese proceso, planteadas así las cosas, China ha ido penetrando. Sí, estos países a menudo quedan profundamente endeudados, pero dado el comportamiento de los propios bancos occidentales como acreedores en el mundo en desarrollo, Estados Unidos y otros no están en condiciones de señalar con el dedo. Y eso es verdad, y lo hemos visto en la mayoría de los países, cómo en forma irresponsable se ha manejado el asunto, todo este asunto del endeudamiento. El caso de Argentina, lo que denunció ahora recientemente el presidente Alberto Fernández, cuando habló del caso argentino, que quisieron resolver un problema político, dándole una ayuda a Macri sin condicionamiento, que contribuyó a crear un gravísimo problema en ese país. Y ahora, pues, están ahí las consecuencias. Podría continuar, pero el punto debe ser claro. Si Estados Unidos va a embarcarse en una nueva guerra fría, es mejor que comprenda lo que se necesita para ganar. En última instancia, las guerras frías se ganan con el poder blando de la atracción y la persuasión. Ese ha sido mi discurso aquí. Tú estás equivocado porque tú crees que los países te van a estar apoyando indefinidamente, sacrificando sus propios intereses, mientras tú tratas de preservar tu condición de mandamás en el mundo. Yo tengo que sacrificarte para que tú mandes, mientras tú a mí me estás haciendo propuestas indecentes. Eso es lo que está diciendo Stiglitz, que no es
un funcionario chino, ni ruso, ni nada por el estilo. Lo está diciendo un hombre que fue asesor económico del presidente de los Estados Unidos. Es economista jefe del Banco Mundial y profesor de Columbia. Un ciudadano de los Estados Unidos de América. Para llegar a la cima, debemos convencer al resto del mundo de que compre no solo nuestros productos, sino también nuestro sistema social, político y económico que estamos vendiendo. Estados Unidos puede saber cómo fabricar los mejores bombarderos y sistemas de misiles del mundo, pero no nos ayudarán aquí. En cambio, debemos ofrecer ayuda concreta a los países en desarrollo y de mercados emergentes, comenzando con una exención de toda la propiedad intelectual relacionada con COVID para que puedan producir vacunas y tratamientos por sí mismos. Igualmente importante, Occidente debe volver a hacer que nuestros sistemas económicos y sociales y políticos sean la envidia del mundo. En los Estados Unidos eso comienza con la reducción de la violencia armada, la mejora de las normas ambientales, la lucha contra la desigualdad y el racismo y la protección de los derechos reproductivos de las mujeres. Hasta que hayamos demostrado que somos dignos de liderar, no podemos esperar que otros marchen al son de nuestro tambor. Pero también, yo reitero, no comparto todo lo que dice el señor Stiglitz, porque hay asuntos que corresponden a una visión de los Estados Unidos. Tiene que haber también un respeto a la capacidad de nuestras naciones a tomar sus propias decisiones, le guste o no a Estados Unidos. Además, hay un problemita que estamos confrontando hoy en día. Hay una serie de problemas graves que están ahí, planteados desde hace tiempo, que hoy tienen una gravedad bastante elevada, como es el caso, por ejemplo, de la deuda pública, que nadie enfoca, ni nadie le plantea solución a eso. Esas son de las cosas que sencillamente hay que cambiar. Ahí está el director del Banco Mundial. Escribió un artículo, lo voy a comentar más adelante, en donde plantea una serie de inquietudes con respecto al momento que estamos viviendo actualmente. Se habla de un gravísimo problema alimentario que se avecina. Y yo eso no lo veo, no lo percibo, no se refleja en el discurso del mundo occidental. Y los niveles de hipocresía que exhiben los líderes mundiales hoy en día, eso es una cuestión alarmante. Y hay como que creen que los ciudadanos del mundo son tontos y como que no entienden, no logran ver lo que hay detrás de su comportamiento. Porque hoy en día se maldisimulan las cosas. Y bueno, nos estamos acercando a momentos sumamente complicados, sumamente difíciles. Y yo siento que el liderazgo occidental ha perdido la visión y la capacidad de respuesta y se ha visto empantanada en un discurso belicista que simple y llanamente no conduce a ninguna parte. Ahí se han entrampado y se va a necesitar de mucho coraje para dar el paso atrás y reconocer los errores como única forma de reencauzar el mundo por el camino de la estabilidad, por el camino de la prosperidad, superando estos graves problemas que acogotan hoy al mundo. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.